Las enormes naves aparecieron sin previo aviso sobre las principales ciudades de la Tierra. Bloquearon el sol con sus oscuras pasillos metálicos, que proyectaban sombras que se extendían kilómetros. La gente se detenía en aceras y miraban al cielo. Los coches se detenían, los niños señalaban desde ventanas. El mundo contuvo la respiración. En Nueva York, la secretaria general María Santos se encontraba junto a la ventana del edificio de las Naciones Unidas. Observó el barco más grande que flotaba justo encima. Era hermoso de una manera aterradora. El metal parecía moverse y cambiar de color, como aceite sobre agua. Extraños símbolos brillaban a sus lados. «Señora, están solicitando una reunión», dijo su asistente. Dijo detrás de ella. Su voz tembló ligeramente. María asintió. Había esperado este día llegaría tarde o temprano. La humanidad había logrado viajar más rápido que la luz hacía. Solo 6 meses. El primer vuelo de prueba llegó a Alpha Centauri y regresó en solo 2 semanas. Los científicos celebraron. Los políticos. Discursos sobre el brillante futuro de la humanidad entre las estrellas. Pero María se preguntaba quién más podría estar observando. Los extraterrestres descendieron en naves más pequeñas que aterrizaron suavemente en Central Park. María salió a recibirlos con un pequeño grupo de diplomáticos y traductores. No tenía ni idea de si los traductores serían útiles, pero parecía importante intentarlo. Los seres que emergieron de las naves no se parecían a nada que los humanos hubieran imaginado. El líder era alto y delgado, hecho de lo que parecía cristal viviente. La luz se movía a través de su cuerpo en ondas lentas. Cuando hablaba, las palabras aparecían directamente en la mente de María. «Soy el embajador Vexatara del Imperio Ceterian». El cristal, diciendo, «Represento al Consejo Galáctico. Reunirás a tus líderes. Tenemos asuntos importantes que discutir». María había sido secretaria general durante 8 años. Había lidiado con asuntos difíciles, líderes mundiales, desastres naturales y crisis económica. Pero nada había sucedido. La preparó para este momento. Aún así, mantuvo la voz firme. «Bienvenida a la Tierra, embajadora. Soy María Santos». «Sí, hablo en nombre de la humanidad y de los asuntos internacionales. Nos honra su visita». El ser de cristal parecía brillar con lo que podría haber sido diversión. «Malinterpretas tu situación, humano. Esto no es una visita. Es una citación oficial del Consejo Galáctico. La especie ha logrado viajar interestelarmente. Ahora debes descubrir tu lugar en la galaxia». En cuestión de horas, los líderes de todos los países importantes se reunieron en el salón de sesiones de la ONU. La sala bullía de energía nerviosa. Presidentes y primeros ministros que solían discutir sobre acuerdos comerciales. Y las disputas fronterizas ahora se quedaron en silencio esperando aprender sobre su lugar en un universo que de repente se había vuelto mucho más grande. El embajador Vexatara estaba en el podio, sin ningún soporte visible, simplemente flotando en el aire. Detrás del ser de cristal, se ven pantallas holográficas. Mostró imágenes que dejaron atónitos a los líderes humanos. Vastas ciudades que abarcaban lunas enteras, naves que podían romperse planetas partidos por la mitad, seres de pura energía, bailando entre estrellas. El Consejo Galáctico ha mantenido el orden en esta galaxia durante 12.000 años. Baxter comenzó. Representamos 12 grandes civilizaciones. Hemos guiado a 847 especies de planetas primitivos hasta la membresía en la Sociedad Galáctica. Hoy, ofrecemos este mismo regalo a la humanidad. La pantalla holográfica cambió para mostrar una mapa de la galaxia. Miles de sistemas estelares brillaban con una suave luz azul. Comercio, las rutas los conectaban como hilos brillantes. Era hermoso y sobrecogedor. «El proceso es sencillo», continuó el embajador. «Las nuevas especies deben demostrar su compromiso con la paz galáctica mediante un tributo. Este tributo apoya los esfuerzos de mantenimiento de la paz del Consejo
y demuestra la disposición de su especie a contribuir a la sociedad galáctica. María sintió un peso frío asentándose en su estómago. Había leído suficiente historia para saber cómo funcionaban los sistemas de tributos. ¿Qué? ¿Qué tipo de tributo? El 30% de todos los recursos que produce tu especie, Vextora respondió. Esto incluye metales, energía, alimentos y productos manufacturados. El 15% de su población servirá en las instalaciones del Consejo para aprender las costumbres galácticas correctas. Todas las decisiones importantes de los Yao, el desarrollo de su especie debe ser aprobado por el Consejo. A cambio, usted recibe nuestra protección y acceso a redes comerciales galácticas. La sala estalló. El presidente de los Estados Unidos se puso de pie con la cara roja de ira. El 15% de nuestra población. Estás hablando de esclavitud. Preferimos desarrollo guiado a largo plazo. El embajador respondió con calma. Su gente aprenderá habilidades valiosas y regresan a la Tierra como maestros. Por supuesto, el proceso tarda varias generaciones en completarse. El primer ministro chino habló a continuación. Y si nos negamos, la forma cristalina de Vexatdera parpadeó. La negativa no es una opción. 847 las especies han aceptado estos términos. 847 especies han prosperado bajo el Consejo. Orientación. Aquellos pocos que inicialmente se resistieron, aprendieron la sabiduría de la cooperación. La pantalla holográfica cambió de nuevo. Esta vez mostró planetas reducidos a cristal y ceniza, ciudades quemadas, estrellas vacías, sistemas donde una vez orbitaron mundos. Las flotas de refuerzo del Consejo mantienen la paz en toda la galaxia. Vexatara. Explicado. La rebelión solo conduce al sufrimiento. La cooperación conduce a la prosperidad. La elección es sencilla. María miró a su alrededor y vio los rostros de sus compañeros líderes. Algunos parecían aterrorizados, otros enojados. Algunos parecían resignada al destino que le aguardaba a la humanidad. Pensó en su hija estudiando ingeniería en el MIT Nieto, que acababa de aprender a caminar. 8.000 millones de personas que siguen con sus vidas, sin saber que su futuro Erace está decidiendo en esta sala. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?, preguntó. El Consejo es generoso con nueva especie, respondió Vexatara. Tienes hasta el final de esta reunión para aceptar nuestra oferta. Mis naves permanecerán en órbita durante 72 horas para facilitar la transición. Después de ese tiempo, cualquier retraso se considerará un desafío. Los demás líderes comenzaron a hablar de inmediato. Algunos exigieron más tiempo. Otros querían saber qué pasaría con los gobiernos de la Tierra. Algunos preguntaron sobre los detalles específicos del sistema de tributos. Vexatura respondió a cada pregunta con el mismo tono paciente, como si explicara hechos sencillos para niños. María lo escuchó todo con creciente seguridad. Había pasado su carrera negociando con personas que creían tener todo el poder, dictadores que amenazaban sus vecinos, líderes corporativos que creían que podían comprar cualquier cosa, comandantes militares que veían la violencia como la solución a todos los problemas. Todos cometieron el mismo error. Asumieron que tener poder significaba que otros se someterían automáticamente a él. A medida que pasaban las horas, la discusión se intensificó, más acalorado. Algunos líderes abogaron por la aceptación. Señalaron la humanidad evidente desventaja militar. Otros exigieron condiciones más favorables, como si esta era una negociación comercial normal. Algunos sugirieron pedir más tiempo para preparar a sus poblaciones para cambios tan drásticos. Vexter lo escuchó, todo con una paciencia aparentemente infinita. El ser de cristal claramente ya había tenido esta conversación antes. 847 veces, para ser exactos. Finalmente, al ponerse el sol fuera del edificio de la ONU, el embajador pidió silencio. El tiempo de discusión ha terminado. Vexatara anunció. El Consejo requiere una respuesta.
¿Aceptará la humanidad su lugar en la sociedad galáctica? ¿Pagarás la tributo y cuota de población? ¿Se someterá a la autoridad del Consejo en todos los asuntos importantes? La sala quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia María. Como secretaria general, la decisión final recayó en ella. Podía sentir el peso de 8.000 millones de vidas sobre sus hombros. El futuro de la especie humana dependía de sus siguientes palabras. María se levantó lentamente. Ella miró directamente al cristal que flotaba ante ella. Pensó en su hija, su nieto y todos los demás, niños aún por nacer. Pensó en la larga lucha de la humanidad desde las cuevas hasta las ciudades y las estrellas. Ella pensó en cada persona que alguna vez se había negado a doblegarse ante un abusador. No, dijo. La palabra quedó suspendida en el aire, como algo físico. Por un instante, el único sonido en la sala de reuniones fue el suave zumbido de los sistemas de la nave alienígena. Todos los líderes humanos miraron fijamente a María Santos, mientras la forma cristalina del embajador Bexatar parpadeaba rápidamente, colores que cambian del azul al rojo hasta algo que duele mirar directamente. No entiendo, dijo finalmente Bexatar. Por favor, repita su respuesta. María respiró hondo. No, la humanidad rechaza tu oferta. La temperatura en la habitación pareció descender varios grados. Otros seres de cristal se materializaron junto a Bexatara, sus formas brillando con agitación. Uno de ellos, más alto que el embajador, habló con una voz que parecía cristal roto. Esto es imposible. No, la especie rechaza la guía del Consejo. No comprendes las matemáticas de tu situación. Creo que lo entendemos. Perfectamente, respondió María. Miró a los demás líderes mundiales. Algunos asintieron, otros parecían aterrorizados, pero nadie se pronunció en contra de su decisión. Entendemos que quieren el 30% de todo lo que producimos y el 15% de nuestra población. Entendemos que quieren controlar nuestro desarrollo como especie, y entendemos que no os destruirá si no estamos de acuerdo. Entonces, ¿por qué te niegas?, preguntó Bexatara. El cristal sonaba genuinamente confundido, como si María acabara de afirmar que el agua fluía hacia arriba. Porque la esclavitud está mal, dijo María simplemente. Porque nadie tiene derecho a exigir tributo de gente libre. Porque preferimos morir como humanos que vivir como propiedad. El ser de cristal alto parpadeó con una luz roja furiosa. Hablas de conceptos que no tienen sentido en la sociedad galáctica. La libertad es caos. El orden requiere jerarquía. El Consejo mantiene la paz asegurándose de que todas las especies conozcan su lugar. ¿Y qué lugar es eso?, preguntó el presidente de Brasil. Siempre por debajo de alguien más. Precisamente, Bexatura respondió como si explicara algo obvio. Los fuertes guían a los débiles. Los sabios dirigen a los necios. Los avanzados educan a los primitivos. Esta es la ley natural. María negó con la cabeza. Eso no es ley natural. Es solo una forma de organizar la sociedad. Ya lo hemos intentado antes en tu propio planeta, muchas veces. Nunca termina bien. Tu planeta es un solo mundo con una sola especie. Dicho esto, el gran cristal. La galaxia contiene miles de millones de mundos y miles de especies. Sin según las indicaciones del Consejo, habría caos, guerra y destrucción más allá de lo que puedas imaginar. Tal vez, admitió María, pero también podría haber algo mejor. Algo que tú no te lo puedes imaginar porque nunca lo has probado. Subió al podio y activó el sistema de visualización. Imágenes de la Tierra aparecieron en las pantallas de la sala. Ciudades llenas, de gente de diferentes colores y culturas. Mercados donde se comerciaban libremente bienes de docenas de países. Universidades donde estudiantes de todos los países. El continente aprendió juntos. Tenemos naciones en la Tierra que compiten entre sí. María explicó.
Tenemos diferentes gobiernos, diferentes idiomas, diferentes formas de vida. A veces luchamos, a veces no estamos de acuerdo, pero también intercambiamos, aprendemos unos de otros y nos ayudamos durante los desastres. Hemos descubierto que la diversidad nos hace más fuertes, no más débiles. Caos, dijo Vex Thor con desdén. Su mundo ha conocido miles de años de guerra porque no pueden aceptar la jerarquía adecuada. Nuestro mundo también ha conocido el arte, música, descubrimientos científicos y amor, respondió María. Hemos aprendido a cooperar sin renunciar a nuestra libertad. Creemos que la galaxia podría beneficiarse de este mismo enfoque. Cambió la presentación para mostrar la propuesta de la humanidad que había preparado durante el descanso entre sesiones. Fue sencillo y revolucionario. Aquí están los términos de la humanidad, María, anunciamos. Proponemos acuerdos comerciales mutuos con cualquier especie que los desee, programas de intercambio cultural o colaboración científica, misiones de exploración conjuntas, resolución pacífica de disputas mediante negociación, no fuerza, y lo más importante, ninguna especie gobierna sobre ninguna, otras especies. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los seres de cristal parpadearon a través de colores que no tenían nombres en lenguaje humano. Finalmente, el alto habló. Te ofreces a invitar al consejo como iguales. Nosotros, que hemos guiado la galaxia durante 12 milenios. Nosotros, que poseemos tecnología más allá de su comprensión. Nosotros, quienes podríamos reducir su mundo a átomos con una sola orden. Sí, dijo María, les ofrecemos tratarlos como iguales porque eso es lo que son. Son gente como nosotros. Simplemente lo han olvidado. Be-Sath-Der se acercó al podio. No entiendes lo que estás eligiendo. El Consejo mantiene 14 flotas de policía. Cada una, la flota, contiene más potencia de fuego que la que toda tu especie haya producido jamás. Tenemos armas que pueden extinguir tu hijo. Tenemos barcos que se mueven más rápido que tus pensamientos. Lo entendemos, María, respondió con calma. Hemos hecho los cálculos. En una confrontación militar directa, la humanidad perdería. Mal. Nuestra tecnología está siglos por detrás de la suya. Nuestras naves son primitivas. Nuestras armas son juguetes comparadas con las suyas. Entonces, ¿por qué persisten en esta locura? María sonrió. Porque a veces hacer lo correcto es más importante que ganar. Porque alguien tiene que ser el primero en decir que no. Porque creemos que hay otras especies en la galaxia que están cansadas de tener miedo. Ella miró directamente a Vexara. ¿Cuántas de esas 847 especies se unieron a la cuántos aceptaron el sistema tributario voluntariamente? ¿Cuántos tuvieron una opción real? ¿Cuántos dijeron que sí por miedo a qué pasaría si decían que no? Los seres de cristal guardaron silencio. Sus formas habían dejado de parpadear y ahora brillaban. Naranja firme e incómodo. Eres ingenuo, dijo finalmente Bex-Zatara. Ella galaxia no es como tu pequeño mundo. Hay especies que devorarían a tus hijos por diversión. Otras, eso convertiría tu planeta en una fábrica. La protección del Consejo es lo único que se interpone entre la civilización y la civilización. Y caos. Quizás, reconoció María. Pero tu protección tiene un precio de libertad. Creemos que ese precio es demasiado alto. El presidente brasileño se puso de pie. ¿Qué pasa ahora? Bex-Zathdera se giró para mirarlo. Ahora tienes 72 horas para... Reconsideraré. Regresaré a mi nave e informaré al Consejo de tu inusual respuesta. Le recomiendo encarecidamente que aproveche este tiempo para hablar sobre la realidad de su situación con su gente. ¿Y si nuestra respuesta sigue siendo la misma?, preguntó el primer ministro chino. Entonces, el Consejo tomará las medidas pertinentes. El ser de cristal respondió, como lo hemos hecho 847 veces antes. Los seres de cristal comenzaron a desvanecerse, volviéndose transparentes. Justo antes de desaparecer por completo,
Vexatara habló por última vez. He visto a muchas especies tomar su decisión ante la autoridad del Consejo. Algunos optan por la sabiduría, otros por la extinción. Esperaba que la humanidad fuera diferente. Estoy decepcionado. Luego desaparecieron, dejando solo el tenue olor a ozono y el sonido de corazones humanos latiendo demasiado rápido. María miró alrededor de la habitación, ante los rostros de sus compañeros líderes. Miedo, determinación e incertidumbre. Sus expresiones eran de preocupación. Sabía que en las próximas 72 horas, toda persona en la Tierra se enteraría de la decisión que se tomó en su nombre. Algunos la apoyarían, otros exigiría que cambiara de opinión. Algunos podrían intentar derrocar a sus gobiernos y rendirse a los propios extraterrestres. Pero la palabra había sido dicha y no había vuelta atrás. La humanidad había dicho no al imperio más poderoso de la galaxia. Ahora descubrirían qué era tan simple. La palabra les costaría caro. Fuera del edificio de la ONU, las naves extraterrestres colgaban inmóviles en el cielo, oscuras y silenciosas. Pero en lo profundo de sus cascos cristalinos, los mensajes corrían por el espacio más rápido que la luz, llevando noticias que sacudirían los cimientos de la civilización galáctica. Por primera vez en 12.000 años, alguien había rechazado la oferta del Consejo. La noticia se extendería de mundo en mundo, de especie en especie, hasta que cada creyendo que estar en la galaxia sabía lo que habían hecho los humanos. Algunos lo llamarían valentía, otros, locura. Pero todos recordarían la especie que miró al imperio más poderoso de la historia galáctica y simplemente dijo, no. La gran cámara del Consejo Galáctico no había visto tanto caos en mucho tiempo. 1000 años. Seres de cristal, energía, metal y carne discutieron con voces que sacudieron la enorme estación espacial. La cámara en sí era una maravilla de la ingeniería, lo suficientemente grande como para albergar ciudades enteras, con murallas que mostraban los colores arremolinados de la galaxia más allá. Pero hoy, a ninguno de los miembros del Consejo le importó la vista. Embajador Vexatara estaba en el centro de la cámara, rodeado por los 12 seres más poderosos del espacio conocido. La forma de cristal parpadeaba nerviosamente mientras voces furiosas se estrellaban como olas desde todas direcciones. «¡Imposible!», rugió el almirante de flota Korath del Imperio Dracari. Los enormes antebrazos de los guerreros gesticulaban salvajemente, cada uno terminando en garras que podían atravesar la armadura de una nave espacial. Ninguna especie primitiva rechaza el Consejo. Debes haber cometido un error de traducción. Lo etéreo, la forma del alto místico, Aurelion se acercó, su cuerpo hecho de luz pura, y pensó. La respuesta del humano fue clara en todos los idiomas. «Almirante», dijeron que no. Querían decir que no. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? «Los destruimos», Korath gruñó. «Inmediatamente, por completo. Convertimos su sistema estelar en un ejemplo que se recordará durante 10.000 años. Quizás», susurró la antigua máquina, entidad conocida solo como calculadora de primos. Su voz era como el sonido de un pensamiento computacional. Pero consideren las implicaciones. En 12.000 años, 847 las especies se han sometido. Ahora una se niega. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ellos? ¿Qué variable ha cambiado? Vexatara habló con cuidado. Los humanos son inusuales. Parecen valorar conceptos abstractos por encima de la supervivencia. Hablan de la libertad como si fuera más importante que la vida misma. La libertad es caos, afirmó la directora Balance del colectivo corporativo, su forma biomecánica haciendo clic al moverse. Hemos pasado milenios creando orden a partir del caos. Una palabra de las especies primitivas no pueden deshacer nuestro trabajo. Alto comandante Nexus de la mente colmena. Inclinó su cabeza de insecto. Las miles de criaturas que conformaban
Su conciencia hablaron al unísono. La respuesta humana nos preocupa, no por su desafío, sino por lo que otros puedan pensar. Ya, nosotros. Detectan patrones de comunicación inusuales en varios sectores. Las especies hablan más de lo habitual y hacen preguntas que no lo había preguntado en siglos. La cámara quedó en silencio. Esto era lo que todos temían, pero nadie quería decirlo en voz alta. Durante 12.000 años, el sistema de tributos funcionó porque nadie lo cuestionó. Las especies pagaron sus impuestos siempre que su gente y aceptaron la autoridad del consejo porque todos los demás hicieron lo mismo. El sistema era estable porque todos creían que era permanente. Ahora ellos humanos habían demostrado algo aterrador. El sistema podía ser rechazado. La solución es obvia, dijo el almirante. Korath dijo, con voz más tranquila, pero no menos peligrosa. Enviamos al tercer flota de represión, 200 naves. Destruimos el ejército humano, ocupamos sus principales ciudades y tomar el tributo por la fuerza. Cualquier especie que se oponga se unirá a ellas en la extinción. La tercera flota es actualmente reprimiendo rebeliones en el borde exterior. La calculadora principal notó que tomaría 60 días revocarlas. Y prepárense para la acción contra la Tierra. 60 días es demasiado tiempo. Místico superior, Aurelion dijo, ya se difunde la noticia del rechazo humano. Hemos detectado aumento de las comunicaciones subversivas en 17 mundos. Cuanto más esperemos, más tiempo para que otras especies consideren seguir el ejemplo humano. Los dedos mecánicos del director Balance tamborilearon contra su brazo metálico. Mis redes comerciales reportan patrones inusuales. Varias especies clientes han retrasado sus envíos. Otras están solicitando la renegociación de los contratos vigentes. Los humanos han creado incertidumbre económica en 12 sectores. Vextara sintió responsable de la crisis, como el primer embajador en contactar con una especie que rechazó la autoridad del Consejo. El cristal se preocupa por su propio futuro. Quizás si regresara a la Tierra con una oferta modificada, reduciría el tributo. Requisitos, un plazo más largo para el cumplimiento. Para nada, espetó Korath. Cualquier el compromiso se percibirá como una debilidad. Otras especies exigirán las mismas condiciones. El sistema de tributos colapsará dentro de una generación. El almirante tiene razón. Calculadora principal de acuerdo. Juego. La teoría sugiere que cualquier desviación del protocolo estándar fomentará un desafío adicional. La probabilidad de la rebelión sistémica aumenta exponencialmente con cada rechazo exitoso. El alto comandante Nexus habló por su conciencia colectiva. Nuestro análisis indica 3 posibles respuestas. Primero, una abrumadora inmediata fuerza para destruir a los humanos y demostrar el costo de la rebeldía. En segundo lugar, el aislamiento del sistema humano para evitar que su influencia se propague. En tercer lugar, la negociación para encontrar términos aceptables para ambas partes. Negociaciones rendición. El almirante Korath declaró, en el momento en que tratemos a los humanos como iguales, todas las demás especies exigirán el mismo trato. La autoridad del Consejo perderá su significado. Y sin embargo, susurró una nueva voz desde las sombras al borde de la cámara. Quizás eso no sea necesariamente un resultado negativo. Todas las cabezas se giraron hacia el orador. El sabio. Eternis rara vez hablaba durante el consejo. Sesiones. El ser antiguo era viejo. Cuando las primeras naves del consejo abandonaron sus mundos natales, vio el ascenso y la caída de los imperios, el nacimiento y la muerte de las estrellas. Su forma era confusa, cambiante entre lo sólido y lo energético, lo joven y lo viejo, lo familiar y lo ajeno, explica. Director Balance exigió que el sistema de tributos se creara para mantener la paz. El sabio Eternis continuó. Pero la paz a través del miedo no es verdadera paz. Es simplemente la ausencia de conflicto visible.
Los humanos ofrecen algo que no hemos considerado en milenios: cooperación voluntaria. Se extendió la cláusula del almirante Korath. La cooperación voluntaria no es fiable. Las especies solo cooperarán cuando les beneficie. En el momento en que la cooperación se vuelve inconveniente, lo abandonarán. A diferencia del sistema de tributos, donde las especies cooperan solo porque nos temen, preguntó el sabio Eternis con suavidad. ¿Es eso más confiable? En el momento en que nuestras flotas se debilitan o se distraen, la rebelión se vuelve inevitable. Nuestras flotas no son débiles, gruñó Korath. No, pero son finitos. Calculadora de primos. Se observó. Las proyecciones actuales indican que mantener el sistema de tributos requiere niveles de fuerza cada vez mayores a medida que la galaxia crece más poblada. Eventualmente, los costos de aplicación superarán los impuestos ingresos. El sistema es matemáticamente insostenible a largo plazo. Esto fue otra verdad que ninguno de ellos quería afrontar. La galaxia estaba creciendo. Nuevas especies lograban viajar al espacio cada año. Más mundos significaban más rebeldes potenciales. Más sistemas que patrullar, más se requería su cumplimiento. El poder del Consejo era vasto, pero no infinito. High-Stick Aurelion se desvió hacia el centro de la cámara. La pregunta inmediata persiste. ¿Qué hacemos con los humanos? Cada día, el retraso da a su ejemplo más tiempo para inspirar a otros. Propongo un compromiso, Bexatara dijo, sabiendo que enojaría al almirante Korath. Enviamos la tercera flota, pero no para destruir la Tierra. Bloqueamos su sistema. Los separamos de la galaxia. Les permitimos conservar su libertad, pero negarles el acceso a la civilización galáctica. Con el tiempo, el aislamiento los obligará a reconsiderarlo. ¿Y si no?, preguntó el director Balance. Entonces los destruimos, dijo el almirante Korath con satisfacción. Pero solo después de que otras especies vean el costo del aislamiento. Lo entenderán, que rechazar la autoridad del Consejo significa aceptar el exilio galáctico. La calculadora principal procesó esta propuesta. Durante varios segundos. El análisis de probabilidad sugiere un 67,3% probabilidad de éxito. El bloqueo demostraría la autoridad del Consejo y al mismo tiempo daría tiempo para evaluar el panorama general. Situación. Sin embargo, hay un 32,7% de probabilidad de que el aislamiento aumente la determinación de los humanos, no la reduzca. ¿Y si otras especies ven el bloqueo como evidencia de que tememos a los humanos? El alto comandante Nexus preguntó, ¿qué pasaría si se interpreta el aislamiento como respeto en lugar de castigo? El debate continuó durante horas. Seres antiguos que habían moldeado la civilización galáctica durante milenios y luchaban con un problema que nunca antes habían enfrentado. ¿Qué hacer cuando alguien dijo que no? Finalmente, el gran místico Aurelion impuso orden. No podemos demorarnos indefinidamente. Debatimos a cada instante. La negativa humana se extiende aún más. Debemos actuar. La tercera flota. El almirante Korath insistió. Despliegue. Bloqueamos la Tierra inmediatamente. Si los humanos se rinden, aceptamos su sumisión con mayor exigencias de tributo como castigo. Si siguen negándose, los destruimos. Como ejemplo para los demás. De acuerdo, dijo el director Balance. De acuerdo, repitió el alto comandante Nexus. 1-1, los miembros del Consejo votaron. Solo el sabio Eternis se abstuvo. Su antigua forma permaneció en silencio en las sombras. En cuestión de horas, las órdenes llegaron a través de la galaxia. La tercera flota de ejecución recibió nuevas instrucciones. Proceda a el sistema Saúl y establecer un bloqueo total. No se permiten barcos que entren ni salgan, ni comunicaciones más allá de los límites del sistema. Los humanos aprenderían
que la libertad significaba soledad. Almirante Korath tomó personalmente el mando de la flota. 200 de las naves de guerra más avanzadas en la historia galáctica comenzaron el viaje a Tierra. Cada nave tenía suficiente potencia de fuego para destruir un planeta. Juntas, representaban el poder imparable de la civilización galáctica. Pero incluso cuando la flota partía, llegaron informes de por toda la galaxia. En Alter Prime, los trabajadores de las colonias mineras preguntaron por qué los humanos podían negarse a pagar tributos, pero no pudo. En el mundo industrial de Kepler 442, los gerentes de fábrica informaron, la productividad se redujo a medida que los empleados discutían el concepto de libertad. En el borde exterior, 3 especies distintas habían retrasado sus envíos de tributos trimestrales, alegando problemas administrativos. Dificultades. La noticia se estaba extendiendo. Una pequeña palabra de un pequeño planeta comenzaba a sacudir los cimientos de un imperio que había defendido a Tue. El almirante Chen observó la exhibición táctica, mostrando 200 naves de guerra del Consejo dispuestas en perfecta formación en el borde del sistema solar. Cada nave alienígena era más grande que cualquier cosa que la humanidad haya construido jamás. Sus firmas energéticas por sí solas indicaban armas lo suficientemente poderosas como para hervir los océanos de la Tierra. Contra ellos, la humanidad podría desplegar exactamente 37 combates. Naves capaces. La mayoría de ellas eran buques de carga convertidos a toda prisa con armas soldadas a sus cascos. No es gran cosa. Una flota, comentó el capitán Rodríguez, comandante del carguero reconvertido Hope's Last Stand. Su barco había sido transportaba grano entre la Tierra y Marte hace 3 meses. Ahora llevaba misiles nucleares y oraciones. No, almirante. Chen estuvo de acuerdo, pero es nuestra flota. Los últimos 72 días habían transformado la humanidad civilización. Cuando el bloqueo del Consejo aisló la Tierra de la galaxia, ocurrió algo extraordinario. En lugar de pánico, hubo propósito. En lugar de rendición, hubo determinación. Las fábricas que habían construido automóviles comenzaron a producir armas. Los científicos que habían estudiado el cambio climático comenzaron a diseñar nuevos motores. Niños que soñaban con ser maestros ahora entrenados para ser soldados. La apresurada formación de Solar la Fuerza de Defensa no tenía ninguna posibilidad de victoria en ningún sentido convencional, pero los humanos nunca habían sido particularmente convencional. El almirante llamó al teniente Park desde la estación de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión de la flota del Consejo. Pásala a través de la pantalla principal llena con la imagen del almirante de flota Korath. Ellos enormes, antebrazos de los alienígenas, hicieron un gesto de desdén hacia las naves humanas. Soy el almirante de flota Korath del tercer flota de ejecución, anunció la criatura. Se rendirán de inmediato, apaguen sus armas y prepárense para ser abordados. Cualquier resistencia resultará en la destrucción de toda su especie. El almirante Chen había pasado 40 años en varias armadas terrestres. Había comandado submarinos, destructores y portaaviones. Había luchado contra piratas en el mar de 1900 de China Meridional y terroristas en el Mediterráneo, pero nunca se había enfrentado a nada parecido. Soy el almirante Chen de la Fuerza de Defensa Solar, respondió con calma. Tú se nos ordena retirarnos de este sistema inmediatamente. No tenemos ningún problema con el Consejo, pero defenderemos nuestro hogar. El rostro bestial de Korath se retorció en lo que podría haber sido una expresión de diversión. Tienes 37 naves primitivas contra 200 buques de guerra avanzados. Tus armas no pueden penetrar nuestros escudos. Su armadura no puede soportar nuestros cañones de plasma. Ríndanse ahora, y sus muertes serán rápidas. Contrapropuesta, dijo Chen. Vengan y tómenla. La expresión del almirante alienígena cambió a una de furia. Que así sea.
Todas las naves. Formación de ataque. Destruir la flota humana. La batalla de Saúl comenzó con ellas. Naves del Consejo avanzaban en perfecta coordinación. Sus armas de plasma se extendían a millones de kilómetros para ataque a las naves humanas. La primera descarga destruyó 3 barcos al instante. Sus cascos se vaporizaron en brillantes destellos de luz. Pero los humanos no se retiraron. No, se dispersaron. En cambio, hicieron algo que el Consejo nunca había visto en 12.000 años de guerra. Cargaron. El carguero desafiante condujo la carga. Su capitán transmitiendo en todas las frecuencias por la tierra, por la libertad, para todos, los que están cansados de tener miedo. Las naves humanas se movían en patrones caóticos que confundían al Consejo. Computadoras de ataque. Usaron el cinturón de asteroides como cobertura, buceando entre rocas y escombros. Emplearon tácticas, eso no tenía sentido táctico, como si pequeños cazas embistieran a enormes acorazados. El capitán Okafor, del buque minero Mula Terca, apuntó su nave hacia el buque insignia del Consejo. Su bodega de carga estaba repleta de ojivas nucleares improvisadas, como una bomba masiva. Esto es para todos los que nunca pudieron elegir, dijo, y condujo su nave hacia el espacio extraterrestre. Generador de escudos acorazados. La explosión fue visible desde la Tierra. El almirante Korath observó con incredulidad cómo naves humanas primitivas se sacrificaron para dañar su flota. No solo las naves militares. Los buques civiles se unieron a la batalla. Buques de carga, transatlánticos de pasajeros e incluso pequeñas lanzaderas mineras se lanzaron contra sus buques de guerra, como insectos furiosos. ¿Qué están haciendo?, preguntó el capitán Bexmore Korath en segundo lugar. Al mando. No pueden ganar. Deben saber que no pueden ganar. ¿Por qué? ¿Seguir luchando? Korath no tenía respuesta. En todos los conflictos anteriores, los inferiores, las especies se habían rendido o luchado desesperadamente por su propia supervivencia. Pero los humanos luchaban por algo. Luchaban por personas que nunca habían conocido en mundos que jamás habían visto. La batalla se prolongó durante 18 horas. La tecnología superior del Consejo les dio todas las ventajas excepto una. Lucharon por mantener el orden mientras los humanos luchó por la libertad. Y resultó que la libertad obligaba a la gente a hacer cosas imposibles. La capitana Sarah Kim de Lael, Destructor, nunca más se encontró enfrentándose a 3 cruceros del Consejo simultáneamente. Su nave resultó gravemente dañada. El soporte vital falló y las armas estaban casi agotadas. Un capitán en su sano juicio se habría rendido. En cambio, ordenó usar los motores a toda potencia y embistió al crucero, más grande, a toda velocidad. «Dile a mi hija», dijo con calma, «que elegí ser libre». En el sistema se produjeron escenas similares. Humanos eligiendo la muerte antes que la rendición. Las tripulaciones permanecieron en los barcos averiados para disparar un último tiro. Los pilotos guiaban a los averiados cazas contra naves enemigas. Pero la batalla más importante no estaba ocurriendo en el espacio. Estaba ocurriendo en el redes de comunicación cuántica que conectaban a las especies de la galaxia. A pesar del bloqueo, las señales humanas se transmitían fuera. Contrabandistas, piratas y simpatizantes llevaban grabaciones de la batalla por mundos en todo el espacio del Consejo. Por primera vez en milenios, las especies subyugadas vieron a alguien luchar contra el Consejo y se negaron a rendirse. En el mundo minero de Kepler 442, los trabajadores detuvo la producción para ver cómo las naves humanas se sacrificaban por la libertad de los desconocidos. En Alter Prime, la fábrica. Los gerentes encontraron a sus empleados hablando abiertamente de rebelión. En las colonias del borde exterior, los recaudadores de tributos descubrieron almacenes vacíos y notas que decían: «Me fui a unirme a los humanos». El almirante Korath se dieron cuenta demasiado tarde de lo que estaba sucediendo. La flota humana estaba perdiendo la batalla, pero estaban ganando algo más.
importante. Estaban conquistando la imaginación de la galaxia. «Retrocedan», dijo, ordenó, a su flota. «Establezcan posiciones de bloqueo. No persigan, señor». El capitán Bexmore cuestionó. «Los hemos vencido. ¿Por qué retirarse?» «Porque», dijo Cor con gravedad, «cada nave humana que destruimos se convierte en un mártir. Cada sacrificio que hacen inspira a 10 especies más a cuestionar nuestra autoridad. No solo luchamos contra 37 barcos, luchamos contra una idea». Las naves, humanas supervivientes, se reagruparon cerca de Marte. De las 37 naves originales, solo 12 siguieron siendo eficaces en combate, pero dañaron o destruyeron 43 buques de guerra del Consejo. Más importante aún, habían demostrado algo que muchas especies habían olvidado. El Consejo podía sangrar. El buque insignia del almirante Chen, Constitution, había perdido la energía del Maine y funcionaba con sistemas de respaldo. Su tripulación estaba agotada, su munición estaba casi agotada y sus posibilidades de supervivencia eran prácticamente nulas. Pero cuando el almirante de flota Korath, cuando se le ofreció otra oportunidad de rendirse, la respuesta de Chen se transmitió por toda la galaxia. «Nosotros no empezamos esta pelea solo para nosotros», dijo. «Lo empezamos por todos los que están cansados de vivir con miedo. Por cada especie que se les ha dicho que acepten su lugar. Por cada ser que sueña con elegir su propio destino. Puede que no ganemos hoy, pero hemos demostrado que el poder del Consejo no es ilimitado. Su imperio no es eterno y sus esclavos no tienen por qué. Seguiremos siendo esclavos para siempre». Hizo una pausa, mirando la táctica una exhibición, que muestra las abrumadoras probabilidades en su contra. «A cada ser libre de la galaxia, recuérdennos. Recuerden que alguien dijo que no. Y cuando llegue el momento de elegir, recuerda que siempre vale la pena luchar por la libertad». La batalla se reanudó, pero algo había cambiado. Las naves del Consejo lucharon con más cautela, reacias a aceptar las grandes pérdidas que destruir la flota humana requeriría. Los humanos lucharon con renovada determinación, sabiendo que cada momento sobrevivieron fue otro momento para que su mensaje se difundiera. Y se difundió. En cuestión de días, la rebelión estalló en 16 mundos. En cuestión de semanas, 3 sectores enteros habían declarado su independencia de autoridad del Consejo. El sistema de tributos que había mantenido el orden galáctico durante 12 milenios comenzó a desmoronarse. Los humanos habían perdido la batalla en el espacio, pero habían ganado algo mucho más valioso. Habían dado la galaxia esperanza. Y la esperanza, como todo tirano a lo largo de la historia había aprendido, era el arma más peligrosa de todas. En el redes de comunicación del espacio profundo, un mensaje simple comenzó a repetirse en cada frecuencia. ¿Recuerdas a Saúl? ¿Recuerdas a los humanos? ¿Recuerdas que alguien dijo que no? La batalla de Saúl había terminado, pero la guerra por la libertad galáctica apenas comenzaba. La gran cámara del Consejo Galáctico. Nunca había estado tan tranquilo. Seres antiguos que habían gobernado la galaxia durante 12.000 años, permanecieron en un silencio atónito, observando los informes que llegaban de todo su imperio. El sistema de tributos, la base de su poder, se estaba derrumbando más rápido de lo que nadie hubiera creído posible. 17 sectores en abierto rebelión. Prime Calculator informó que su voz mecánica de alguna manera transmitía incredulidad. Mundos han declarado su independencia. Las colonias mineras de Kepler se negaron a transportar recursos. Los mundos industriales de Alter ha interrumpido la producción. Incluso los planetas agrícolas de Vega están reteniendo el suministro de alimentos. Almirante de flota Korath paseaba por la cámara como un depredador enjaulado. «Esto es imposible. Tenemos flotas de refuerzo en cada sector. Nosotros tenemos suficiente potencia de fuego para destruir 1000 mundos. El poder no sirve de nada si no podemos usarlo». Alto místico. Aurelion observó.
La forma de los seres etéreos parpadeó con lo que podría haber sido tristeza. ¿Podríamos destruir a los rebeldes mundos? Pero entonces gobernaríamos sobre cenizas. El sistema de tributos solo funciona si hay seres vivos a quienes rendir homenaje. Los dedos mecánicos de la directora Balance chasquearon contra su brazo rápidamente. Cálculo. El análisis económico muestra un fallo total del sistema en un plazo de 6 meses. Sin tributo, no podemos mantener nuestras flotas. Sin nuestras flotas, no podemos exigir la recaudación de tributos. El ciclo está roto. La ironía era amarga. La respuesta del Consejo a la negativa de la humanidad había creado exactamente el resultado que esperaban. Intentaron evitarlo. Al atacar a la flota humana, les habían dado a otras especies pruebas de que el Consejo podía ser, resistieron. Al no lograr destruir a los humanos por completo, demostraron que el Consejo no era invencible. Los humanos planearon esto. Korath gruñó. Sabían que su sacrificio inspiraría a otros. Nunca se trató de ganar el batalla. Se trataba de iniciar una guerra. No, dijo una voz tranquila desde el sombras. El sabio Eternis emergió de la oscuridad, su antigua forma más sólida de lo habitual. Los humanos no planearon esto. Simplemente actuaron según su naturaleza. Eligieron la libertad por encima de la seguridad, principio sobre la supervivencia. No pudieron haber predicho la respuesta de la galaxia, porque no entendían cómo otras especies se habían desesperado por la esperanza. Vexora, quien había iniciado esta crisis con una simple misión diplomática a la Tierra, habló con vacilación. Quizás, tal vez podríamos negociar, ofrecer tasas de tributo reducidas, más autonomía para los mundos miembros, demostrar que el Consejo puede adaptarse. Adaptarse es rendirse. Korath declaró, en el momento en que cedamos, todas las especies de la galaxia exigirán el mismo trato. La autoridad del Consejo pierde sentido. La autoridad del Consejo ya no tiene sentido. El sabio Eternis respondió, ¿cuándo sectores enteros pueden rebelarse simultáneamente? ¿Cuándo nuestras flotas de control están demasiado dispersas para responder de manera efectiva? ¿Cuándo nuestro sistema económico colapsa porque ya nadie paga impuestos? ¿Qué autoridad tenemos realmente? ¿Tienes? La pregunta quedó suspendida en el aire como una acusación. Los poderosos gobernantes del Consejo de la Galaxia estaban descubriendo que su poder siempre había dependido del consentimiento de los gobernados. Cuando eso se retiró el consentimiento, sus flotas y armas se volvieron irrelevantes. Hay otra opción. Prime Calculadora dijo lentamente. Una que nuestro orgullo nos ha impedido considerar. Habla, ordenó Haistik Aurelion. Podríamos rendirnos. La cámara estalló de indignación. Korath rugió furioso, extendiendo sus garras. El mecanismo del director Balance, el sistema estalló de ira. Incluso la normalmente tranquila Vextera titiló de indignación. Solo el sabio Eternis permaneció impasible. Explica con calma lo que dijo el antiguo ser. Análisis de las tendencias actuales indica una derrota inevitable. La calculadora principal continuó. Podemos luchar, pero perderemos. Podemos negociar desde una posición de debilidad o podemos negociar desde una posición de dignidad. Sugieres que nos rindamos ante las especies primitivas. Korath exigió a los seres que hemos guiado durante milenios. Sugiero que reconocer la realidad. La calculadora principal respondió. La galaxia ha cambiado. La vieja el sistema está muerto. Podemos ayudar a crear algo nuevo o podemos ser destruidos por él. El sabio eterno se mudó a el centro de la cámara. He vivido 50.000 años. He visto imperios surgir y caer, especies evolucionar y extinguirse, estrellas nacer y morir. El Consejo mantuvo el orden durante 12 milenios. Pero quizás sea hora de algo diferente. Quizás los humanos nos ofrezcan no es una derrota, sino una transformación. ¿Qué propones?
preguntó la directora Balance, con la curiosidad reemplazando su ira. Vamos a la Tierra, dijo simplemente el sabio Eternus, no con flotas y armas, sino con una propuesta. Ofrecemos transformar el Consejo de Gobernantes a mediadores. En lugar de tributos, establecemos acuerdos comerciales. En lugar de súbditos, creamos socios. En lugar de imperio, construir comunidad. ¿Y si se niegan?, preguntó Korad. Entonces no habremos perdido nada. No hemos perdido ya, respondió el sabio Eternis. Pero si aceptan, si demostramos que la cooperación puede reemplazar a la coerción, entonces quizás podamos salvar no solo el Consejo, sino la galaxia misma. El debate que siguió duró 3 días. Los seres antiguos que nunca habían cuestionado su derecho a gobernar lucharon con conceptos como la igualdad y la asociación. Algunos, como el almirante Korad, no pudieron aceptar la nueva realidad. Partieron para establecer sus propios pequeños imperios en sectores distantes, aferrándose a las viejas costumbres hasta que final inevitable. Otros, como el director Balance, vieron la oportunidad y el cambio. Los mercados basados en el intercambio voluntario podrían ser más eficientes que los sistemas de tributos basados en el miedo. Alto Comandante Nexus calculó que la cooperación podría producir mejores resultados que la coerción. Al final, fue Vexatara quien viajó a la Tierra. El ser de cristal quien había iniciado la crisis intentaría ponerle fin. Pero esta vez, el embajador viajaba en una pequeña nave desarmada. No flota, sin amenazas. Solo un representante de un imperio en decadencia, pidiendo una oportunidad en la redención. El año en que la flota humana fue reconstruida y reforzada por voluntarios. Desde el otro lado de la galaxia, podrían haber destruido la nave del Consejo con facilidad. En cambio, proporcionaron una escolta a órbita terrestre. El simbolismo era claro. Los poderosos habían venido a suplicar a los de principios. La secretaria general María Santos se reunió con el embajador, Vextora, en la misma sala de reuniones de la ONU, donde se manifestó la negativa de la humanidad. Se había hablado por primera vez, pero ahora la sala estaba llena de representantes de docenas de especies. Los mundos libres, la alianza, había pasado de ser un concepto humano a un movimiento galáctico. Venimos a rendición, dijo Vexter sin preámbulos. El Consejo reconoce la derrota. El sistema de tributos ha terminado. Nosotros solo pido la oportunidad de ayudar a construir algo mejor. María sonrió. No queremos tu ríndase, embajador, queremos su colaboración. Las negociaciones duraron meses. Antiguo, las especies tuvieron que aprender nuevos conceptos como la representación electa, los derechos individuales y la asociación voluntaria. Las especies más jóvenes tuvieron que superar siglos de miedo y resentimiento. Los vastos recursos del Consejo tuvieron que ser redistribuidos equitativamente entre las especies que habían pagado tributo durante milenios. Pero lenta y dolorosamente, algo sin precedentes comenzó a surgir. Un gobierno galáctico verdaderamente representativo, no perfecto, no exento de conflictos, pero basado en el consentimiento y no en la coerción. El Consejo Galáctico se disolvió. En su lugar surgió la Federación Galáctica, con la Tierra como su primera capital en reconocimiento del papel de la humanidad en la transformación. Las especies aportaron recursos voluntariamente a cambio de protección, oportunidades comerciales y recursos científicos. Colaboración. La predicción del almirante Korad se cumplió de forma inesperada. El caos siguió a el fin del sistema tributario, pero fue el caos del crecimiento, no la destrucción. Florecieron nuevas ideas. Arte y cultura explotó, a medida que las especies ya no tenían que centrarse únicamente en cumplir con las cuotas de tributo. El descubrimiento científico se aceleró a medida que los investigadores compartían el conocimiento libremente en lugar de acumularlo para obtener ventajas militares.
Algunos mundos luchaban con libertad tras milenios de subyugación. Otros usaron su independencia para resolver viejos agravios. La Federación no era una utopía, pero era algo que la galaxia nunca había conocido antes. Una civilización basado en la elección más que en el miedo. Años más tarde, cuando los historiadores intentaron para entender cómo una sola palabra de un pequeño planeta había cambiado la civilización galáctica, se centraron en la economía y política, tácticas, militares y negociaciones diplomáticas. Pero el secretario, el general Santos, ahora presidente de la Federación Galáctica, sabía que la verdadera respuesta era más simple. Alguien tenía que decir, no primero, explicó a un grupo de estudiantes de toda la galaxia. Alguien tenía que demostrar que era posible. Una vez que la galaxia vio que el consejo podía ser rechazado, todo lo demás se volvió inevitable. Un estudiante, un joven ser cristalino del mundo natal de Vextara, crió a un apéndice tembloroso. ¿Pero no tenías miedo? ¿No sabías que intentarían destruirte? María sonrió. Claro que teníamos miedo. El miedo es natural ante un poder abrumador. Pero el miedo a la tiranía era más fuerte que el miedo a la muerte, y la esperanza de libertad era más fuerte que ambos. Ella miró hacia el grupo mixto de seres jóvenes. Cristal, energía, metal, carne y formas. Ni siquiera podía categorizarlos. Representaban especies que una vez se habían acobardado ante el poder del consejo. Ahora, debatieron libremente, aprendieron, juntos y soñaron con el futuro de sus antepasados. Nunca me había atrevido a imaginarlo. El arma más poderosa de la galaxia no es un cañón de plasma ni un dreadnought, María. Continúa. Es el coraje de decir no cuando todos esperan que digas sí. Es la voluntad de defender lo correcto, incluso cuando estás solo. Hizo una pausa, recordando, qué momento en el salón de actos cuando pronunció la palabra que lo cambió todo. Gracias por ver.